buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Juan Camilo Serna, soy estudiante del posgrado en Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy nos compete en este escenario de revisión un estado del arte de un tema muy interesante que es la trombolisis en la paciente embarazada. Me confirman por favor que esté pasando las diapositivas y que se oiga bien. Sí, señor. Entonces, para yo enfocar este tema, pues que me parece muy interesante, lo voy a revisar en estos 5 toppings, digámoslo así. Primero quise hablar o buscar un poco sobre la historia de lo que es los procesos tromboembólicos en la población en general, a ver si acá encontraba algo de información sobre la población gestante. Después quise revisar algo de la historia de los fármacos y los procesos trombolíticos y las terapias actuales para ver si ahí me encontraba algo de información sobre el tema que me fue asignado. Posteriormente, pues quise repasar algo de lo grande y a grosso modo de los cambios fisiológicos que suceden durante la gestación, que sabemos es un estado protrombótico. Y finalmente, pues mezclar todo eso en una serie de artículos o buscar información sobre la trombolisis en la paciente gestante. Y daré cierre a la charla con lo que es una pregunta que sucedió durante nuestra rotación por la unidad de cuidado intensivo ginecobstétrico, que fue qué pasa cuando yo tengo que tomar la decisión de trombolizar a una paciente que está en un posoperatorio de cesárea, que esa pregunta se la debemos al compañero Eder Bedoya. Entonces, eh, para empezar, pues realmente cuando uno habla del proceso o de la historia de todo lo que es la sangre y la coagulación en una línea de tiempo, se da cuenta que hay demasiada información, pero hay cosas muy importantes y muy interesantes, como por ejemplo el primer reporte de casos de trombosis venosa profunda. Recordemos que por ahí en la época de 1200 o antes, los franciscanos y los monjes podrían ser definidos o comparados con lo que es en la actualidad un médico internista y los barberos con un cirujano general, ¿cierto? Y se han encontrado en la literatura reportes tan antiguos como para estas fechas de pacientes jóvenes con una clínica muy sugestiva de una trombosis venosa profunda. Entonces empezamos a ver que esto es un proceso demasiado antiguo, demasiado importante y pues estamos hoy reunidos en ese contexto para darle solución como a esa pregunta. Y miren que no fue sino hasta 400 años después o un poquito menos que en procesos ya de descripción fisiológico y anatómico se empezaron a estudiar animales y se empieza a ver la importancia y el impacto que tiene la circulación sanguínea para el ser humano, ¿cierto? Para los seres vivos y empiezan a interrogarse sobre todo lo que puede haber o sobre los elementos diferentes que pueden haber dentro de ese fluido y por allá otros 300, 400 años después aparece un reporte del factor tisular y documentan el factor tisular, lo que hoy conocemos también como factor 3 de la coagulación. Entonces esto da cabida a una serie de estudios y una serie de investigaciones a la par con los desarrollos tecnológicos de cada época para una serie de descubrimientos. Y miren que la tríada de Virchow que conocemos como los factores o las reglas que favorecen la formación de trombos en los pacientes dados por estasia venosa, lesión endotelial o estados de hipercoagulabilidad, es muy antigua y todavía tiene vigencia en la época actual. Y más adelante se empezó a ver que esos pacientes con lesiones tumorales que se morían empezaban a hacer fenómenos trombóticos en áreas diferentes a las piernas o lo que llamamos áreas poco comunes o atípicas y aparece el síndrome de Trousseau, ¿cierto? Entonces miren que realmente es una patología con una historia muy interesante y muy vasta. Ya para la época de los 1900, ya con los desarrollos tecnológicos se empieza a hablar de la coagulación, de las bases o las teorías que a futuro van a complementar lo que es la teoría de la cascada de la coagulación y antes de llegar a la cascada de la coagulación, empezaron a buscar cómo tratar los pacientes que se estaban muriendo por fenómenos tromboembólicos.
y la heparina se desarrolló primero que la misma cascada de la coagulación y se empezó a ver, estudiando hígados de perro, que este medicamento tenía un impacto muy positivo en la mortalidad de los pacientes. Entonces podríamos decir que de 18 pacientes que tenían un fenómeno trombótico o sospecha de un fenómeno tromboembólico, un, un medio paciente se iba a morir. O sea, tuvo un impacto muy importante, obviamente pues sin contar las reacciones adversas y todas las complicaciones de usar un medicamento que se extrae del hígado de un perro. Pero miren que durante esta misma, digámoslo, época o temporada, un veterinario se dio cuenta que las vacas de cierto sector se morían porque estaban sobreanticoaguladas y empezó a ver que había un problema también con unos factores de coagulación que se habían descrito por a inicios de 1900 y empezaron a estudiar lo que es hoy conocido los antagonistas de vitamina K y los antídotos de vitamina K. Y no fue sino hasta 1964 que se estableció la cascada de coagulación como nosotros la conocíamos como una vía intrínseca y una vía extrínseca. Ya se había descubierto la titrombina y así sucesivamente podríamos seguir hasta una época más actual donde en los Países Bajos se empezó a hablar del factor 5 de Leiden en nombre gracias a la ciudad donde se descubrió la importancia del dímero D y su relación con la trombosis venosa profunda. Y aunque esto ya era un hecho científico en los 1980, no fue sino hasta la época del 2015 que ya se consideró el tromboembolismo como la tercera causa de mortalidad dentro de las enfermedades cardiovasculares y la primera causa de muerte evitable en pacientes hospitalizados. Pero miren que en toda esta línea de tiempo no pudimos nombrar la población gestante, ni se hizo algún avance o algún estudio que impactara históricamente en los estados del arte de la medicina. Pero entonces empecemos por otro lado y con la terapia trombolítica. Esta imagen es muy diciente porque realmente fue un, digámoslo así, un hallazgo incidental, un hallazgo accidental. Nosotros ya hemos hablado mucho de lo que han sido los trombolíticos, cómo se desarrollaron y todo, pero recordemos que la historia empieza por el 1933. Ya se conocía desde antes el concepto de fibrinolisis en los pacientes que se morían desangrados, pero no se entendía el por qué. Pero por acá en esta época, este grupo de científicos, médicos, investigadores y microbiólogos, especialmente el doctor William Tillett, tuvo mucho que ver con lo que nosotros hoy conocemos como la terapia trombolítica farmacológica, ¿cierto? Entonces, haciendo una línea de tiempo, empezamos a ver que empezaron a estudiar esos pacientes muertos, pero que no se morían por fenómenos trombóticos, sino por eventos como desangrados o no coagulados, ¿sí? Se empezó a acuñar el término de fibrinolisis, pero no fue sino hasta casi 200 años después que se empezó a estudiar ese componente fibrinolítico. Y esto es muy importante porque ese doctor Littet, él tenía una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis que podemos decir que fue accidental cuando la descubrió. Entonces él empezó a llenar unos tubos de plasma, unos tubos de suero, con un componente rico en estreptococo y calcio para ver qué pasaba y a ver si es que esa bacteria lo que hacía era aglutinar los compuestos de fibrina. Y empieza a ver que lastimosamente todos los tubos producían coágulos. Entonces, digámoslo así, es muy triste, se fue a tomarse un cafecito, a fumarse un cigarrillo, y cuando volvió se dio cuenta que los tubos donde habían más estreptococos no estaban esos coágulos que él había dejado antes de irse. Entonces su hipótesis empieza a plantear que esa bacteria tiene la capacidad de generar o descomponer algún componente de la sangre que permitía su coagulación. Y acá empieza una carrera por el desarrollo investigativo, tecnológico, de moléculas que conocemos hoy en día como terapias fibrinolíticas. Entonces aparece la streptokinasa, empiezan a estudiarla en animales, empiezan a estudiarla en conejos, aparecen otros investigadores y proponen la uroquinasa, la estafiloquinasa, los inhibidores del plasminógeno, pero no encontramos estudios en la población humana
hasta ya mucha época más adelante. Y lastimosamente para este estado del arte, no para la población en general y principalmente pacientes coronarios, neurológicos o con dispositivos que sufrían trombosis, pues hicieron muchos estudios, pero ninguno hablaba sobre el impacto de estas moléculas en la población gestante. Y lo más llamativo es que tampoco se pudo concluir o haber un reporte o ensayo clínico de los impactos de la terapia trombolítica en animales que estuvieran en embarazo. Pero sí tuvo un punto muy crítico por acá en la época de los 1800 o de 1980, perdón, con el estudio GISI, que fue un estudio vanguardista italiano en una unidad coronaria donde trataban puros pacientes infartados y a la fecha solo los trataban con antiagregación plaquetaria. Y para mí el estudio más importante en el contexto del papel que representará la terapia trombolítica a futuro en los pacientes con infarto agudo de miocardio de elevación del ST, porque demostraron un impacto en la mortalidad tan importante que años más adelante era imposible para la FDA no introducir este medicamento como terapia obligatoria en el manejo de los pacientes con elevación del ST por un infarto coronario. Y tuvo como desenlaces secundarios también que los pacientes que fuera de eso se les daba a antiagregación más la streptokinasa, les iba mucho mejor que a los que no. Entonces, por eso lo quise nombrar como para enfocar un poco la charla. Pero si continuáramos buscando en esa línea de tiempo estudios, pues solo nos vamos a encontrar que todos los estudios eran para infarto, para pacientes con tromboembolismo pulmonar, para pacientes con eventos isquémicos o para dispositivos que se trombosaban y requerían una terapia trombolítica. Y no pudimos encontrar en esa línea de tiempo algún estudio que fomentara el estudio de la terapia trombolítica en las pacientes gestantes. Solo el estudio TIMI, los estudios que permitieron que la FDA ya incluyeran el manejo con terapia fibrinolítica en las diferentes condiciones pues, que la meritaban. Y a hoy podemos decir que la terapia fibrinolítica o trombolítica pues ha tenido una evolución desde lo que fue el inicio con la streptokinasa derivada del streptococo, que era una terapia no fibrinolítica y que pues se dejó de usar no hasta hace mucho, podríamos decirlo, pasando por la uroquinasa, que igualmente no era fibrino específica, hasta el anistreptase y el alteplase, que eran ya más fibrino específicos, mucho más que la streptokinasa, con menos reacciones adversas, menos efecto antigénico, ¿sí? Con sus respectivas indicaciones y dosis para el infarto, el tromboembolismo de alto riesgo, evento isquémico neurológico o los dispositivos arteriales y venosos ocluidos, hasta lo que podría denominarse la terapia más novedosa, que sería el reteplase y el tenecteplase, que son mutantes o los llamados mutantes recombinantes derivados del TPA, que es lo que nosotros usamos hoy, los últimos dos, el acteplase y el tenecteplase, como la terapia 1A en muchas situaciones que ameritan pues su uso en el servicio de urgencias. Pero no podemos hacer a un lado la población gestante, porque dentro de la fisiología propia del ser humano, nosotros sabemos que hay un equilibrio muy delicado entre terapias, entre procesos hemostáticos y procesos fibrinolíticos. Entonces, acordémonos que todo empieza con la exposición de las fibras de colágeno en ese endotelio que puede estar traumatizado, inflamado, lesionado, y con una serie de pasos que permite la agregación plaquetaria. Entonces yo empiezo con un proceso de adhesión, esas plaquetas se adhieren a ese colágeno, se empiezan a activar, empiezan a llamar a más plaquetas para que formen una especie de microcoágulo que todavía no vamos a nombrar como coágulo, sino como un conglomerado plaquetario. Se activan, se secretan glicoproteínas, las plaquetas cambian de forma y finalmente hay un fenómeno de agregación. Y acá empieza a aparecer el fibrinógeno, que la mejor forma de entenderlo es como una red, ¿cierto? Que está llena de peces. Entonces, eso permite esa agrupación de todas esas plaquetas para que no se desprendan y empieza el proceso de hemostasia secundaria para llegar a formar un verdadero coágulo. Entonces, acordémonos que son tres fases de este proceso donde ya empiezan a actuar los factores de coagulación en forma de una cascada, donde se activan,
uno activa al otro y sucesivamente. En esto no voy a detenerme por horas del tiempo, pero el final de todo este proceso hemostático es generar un coágulo muy estable, y pasando por un proceso que es demasiado importante, que es la activación de la amplificación de el segundo punto de la amplificación, que es donde se genera la trombina en mayor cantidad. Y acordémonos que la trombina tiene una capacidad mucho más grande de activar las plaquetas, por eso se denomina un estado protrombótico verdadero. Y esa molécula es demasiado importante en la fisiología gestante, como vamos a ver más adelante, y es responsable de la mayoría de los eventos tromboembólicos que puede suceder en una materna. Y finalmente tenemos la propagación, donde ya se forman unos complejos, donde ya la protrombina se generó en trombina y aparece la fibrina, y podemos hablar de un cuadro de un coágulo verdadero como tal. Pero está la contraparte, y esto es fisiológico en todos los seres humanos, y es que al cuerpo, así como le gusta hacer coágulos, pues no le gusta que hayan coágulos. Entonces, cuando el coágulo está establecido, aparece el plasminógeno formando su plasmina, degradando esa fibrina para destruir el coágulo, ¿cierto? Pero el cuerpo dice, no, si yo hago los coágulos es porque los necesito, hace otro contrapeso para evitar que se diluyan los coágulos, que son los inhibidores del activador del plasminógeno. Y así sucesivamente podríamos decir que la fisiología de la hemostasia y la fibrinolisis en el organismo, pues podría ser un tire y afloje. Entonces, por eso este estado del arte me parece tan importante, porque de entrada nosotros sabemos que el embarazo es un estado procoagulante y eso es una condición evolutiva. El embarazo se desarrolló como un estado procoagulante para evitar que las maternas se desangren en el parto o en el puerperio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para evitar que esto suceda? Si hay otros factores de riesgo, pues tenemos que detectarlo tempranamente para que la paciente no nos llegue con un PEP de alto riesgo y nosotros tengamos que trombolizarla, ¿cierto? Entonces ya hay estudios que han demostrado que la gestación tiene un riesgo multiplicado por 5 de fenómenos tromboembólicos. O sea, que solo el hecho de yo estar en embarazo me multiplica por 67 el riesgo de hacer una trombosis venosa profunda. Y si le sumamos a esos factores de riesgo que se desarrollen durante el embarazo o antes del embarazo, y por qué no en los momentos posteriores o en el puerperio más agudo, como la trombofilia, el desplazamiento de líquidos, los cambios fisiológicos que impactan en una enfermedad cardíaca de base, la edad, cada vez más las mujeres podrían quedar en embarazo en edades más avanzadas y mayores a 35 años, la autoinmunidad, que sabemos que algunas condiciones en el embarazo se regulan, pero en otras apenas el embarazo se terminan, reaparecen con mayor agresión o agresividad, etcétera, pues son todos factores de riesgo que me fomentan ese desequilibrio que ya tiene la materna a favor de un estado procoagulante. Y hay estudios que se han atrevido a analizar esto y han demostrado que hay factores de coagulación que se aumentan muchísimo, casi un 1000%, otros que aumentarán 100%, otros disminuirán un porcentaje, pero en resumidas cuentas lo que sucede en el embarazo es un estado de activación procoagulante, un estado donde se favorece la coagulación o se entorpece la fibrinolisis, como vemos en esta imagen. Y eso nos va a generar una duda muy grande cuando tengamos una paciente en embarazo que tengamos que trombolizarla, ¿cierto? Porque puede que sea el escenario de ingreso a urgencias. E incluso esa última parte de la presentación, que a la paciente le den salida porque tuvo una cesárea y le fue muy bien, y la paciente nos llegue muy mal a urgencias en menos de 24 horas con un fenómeno tromboembólico. Y ahí nosotros tendríamos que tener un camino muy claro de decisiones y conductas. Este estudio me pareció muy importante porque incluye embarazos de ciclo natural. Fueron in vitro, pero uno de los criterios de inclusión para este ensayo era no usar hormonoterapia para llegar al feliz desarrollo de su embarazo. Fue un estudio que hicieron en Glasgow y incluyó un porcentaje aproximado de 35 de 22 pacientes en embarazo. Y ellos lo que se buscaron acá era determinar
Sí, nosotros sabemos que el embarazo es un estado procoagulante, pero ¿en qué momento exacto la embarazada podemos decir se expone a ese riesgo de fenómenos tromboembólicos? ¿Será que es más hacia el final de la gestación, cuando el útero es más grande, más grávido? ¿Será que es antes? ¿Será que la trombina tiene algo que ver? Cogieron una población con una edad media que me parece representativa de la población actual, más hacia los 35 años que hacia la juventud o la adolescencia. Tenían comorbilidades, sí, las podían tener, incluso algunas fumaban, pero ellos lo que querían evaluar era en qué momento del embarazo nosotros podríamos decir que existe un riesgo muy alto para que haya un fenómeno tromboembólico. Y miren que ellos midieron el ETP, o lo que se llama el potencial endógeno de trombina, evaluaron los picos de trombina y la velocidad con que esa trombina se iba a desarrollar durante el embarazo o aumentar durante el embarazo. Y todos los resultados mostraron que es un evento exponencial, pero lo importante no es que sepamos que es exponencial, es que era muy precoz el incremento de los niveles de trombina en relación con las semanas de gestación. Entonces, este estudio permitió entender que hay gestantes que tan rápido como se les hace el diagnóstico de embarazo, estamos hablando de 4 a 5 semanas, ya tienen una elevación exponencial de trombina que las hará tener un riesgo muy alto de tener un fenómeno tromboembólico. Y si a eso le sumamos otros factores de riesgo, pues estamos generando como dándole más fuego para que haya una tormenta perfecta al final del embarazo o en el segundo trimestre del embarazo. Entonces, por eso quise nombrar este estudio, ¿cierto? Pero mezclemos lo que hemos revisado de terapia trombolítica y esos cambios fisiológicos que suceden en el embarazo y qué literatura podemos encontrar. Nosotros sabemos, por lo que ya hemos visto al principio en ese recuento histórico muy superfluo, que el infarto de miocardio, los eventos isquémicos neurológicos, el tromboembolismo pulmonar tienen exceso de estudios y literatura, pero claro, muchos de ellos excluían o tenían como criterio de exclusión la población gestante y nunca pensamos, o tal vez no lo pudimos hacer por, obviamente, aspectos éticos, que alguna vez algún colega en alguna parte del mundo iba a tener que tomar una decisión no basada en la evidencia, sino en el impulso de decidir trombolizar a una paciente gestante. Entonces, si es una población que es procoagulante y tiene factores de riesgo que fomentan esos estados procoagulantes, ¿qué pasa con los estudios que no hay? Y eso nos lleva a buscar estudios en la población local, reportes del DANE, y esto pues no es más que un recordatorio de lo que uno esperaría que sucediera en un país como Colombia, ¿cierto? Que tiene mucha población rural, mucha población dispersa, unos centros de alta complejidad centralizados. Entonces todos los colores oscuros muestran la mortalidad materna extrema y vemos que los colores claros pues están más centralizados. ¿Y qué pasó en el 2019, 2020? Pues que apareció el COVID y todo el mapa cambió a favor de aumentar la mortalidad materna y muy seguramente no solo por complicaciones antes, durante o después del embarazo, sino también por fenómenos tromboembólicos que pudieron comprometer el estado materno-fetal durante la gestación. Y por eso quise hacer este reporte, porque a pesar de que vemos en estas gráficas que la mortalidad materna indirecta, que sería la que podríamos acuñarle los efectos tromboembólicos, pues aumentó nuevamente durante ese pico de pandemia. Pero sí, sabemos que el COVID podría fomentar un evento tromboembólico, pero lo mismo, estamos con las manos atadas y queríamos hacer un estudio bien juicioso y bien importante que tuviera un impacto científico de manera, digámoslo, alta, que nos permitiera tomar decisiones a futuro, porque pues, realmente es muy difícil hacerlo. Pero ya después, o digamos lo quise buscar un estudio antes de la pandemia, qué pasa con una población importante en la capital de maternas, en un hospital que se dedica a atender maternas de alta complejidad, ¿será que las pacientes se mueren realmente por eventos tromboembólicos? Y lo que llama la atención es que no, pareciera que no. Este estudio de caracterización de la mortalidad materna extrema en Bogotá muestra lo que uno esperaría. Los pacientes
fallecen y se complican por problemas placentarios, por problemas uterinos, o sea, acretismo, ruptura, etcétera, o por la eclampsia y la preeclampsia. Y miren el salto tan brusco que da ya a las complicaciones cardiovasculares. Y cuando uno mira en el artículo qué fueron las causas cardiovasculares, no hay ninguna paciente de esas tres que estuviera acá reportada por un evento tromboembólico. Fue más una arritmia o ya tenía una cardiopatía de base, que eso sí puede ser muy común en una población joven, de un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, pero no hablan de eventos tromboembólicos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿realmente es importante nosotros hacer un estudio de estos en algo que pareciera no ser tan común? Y buscando y profundizando con la ayuda pues de tecnologías actuales quise buscar un estudio que satisfaciera las necesidades de nosotros, recoger una población de embarazadas grande, ¿sí? Y hablar de la terapia trombolítica. Y yo creo que este estudio es demasiado importante para la revisión. Es un estudio que se hace en el Reino Unido, ¿sí? Por el doctor Eric Garman. Es una revisión sistemática que incluyó muchos estudios que incluyeran terapia trombolítica y población en embarazo. Miren que es un espacio de tiempo muy largo y solo pudo depurarse para 56 artículos, pero con una población que consideremos la representativa de las limitaciones para que fuera mayor, ¿cierto? Llamativo, no hay ningún ensayo clínico aleatorizado ni hay ningún ensayo clínico prospectivo, pero este estudio permitió hacernos varias preguntas y una de ellas es, ¿será que el miedo o el temor a usar la terapia trombolítica en una población gestante tiene que ver algo con la teratogenicidad? Nosotros sabemos que por lo que hemos hablado hasta ahora, algunos fibrinolíticos vienen derivados de bacterias. Entonces uno pensaría que eso no se le debería inyectar a una mujer gestante porque está en embarazo y eso trae riesgos teratogénicos para el bebé, ¿cierto? Pero también sabemos que hay unas reacciones complejas, adversas, asociadas al uso del medicamento. Entonces están las alergias, el sangrado en sitios no compresibles, el shock mismo, la hipotensión, etcétera. Pero él se propone una hipótesis que yo creo estaría incluso hasta el día de hoy vigente para demostrarse por el problema de hacer este tipo de estudios en este tipo de población. Y es que hay varios factores que tendrían que impactar para el paso de ese fármaco hacia la placenta. Entonces, hablamos de solubilidad en los lípidos, hablamos de pH, hablamos de unión a proteínas. Y algo muy importante que él propone es que para pasar la placenta yo tendría que tener una molécula menor a 1000 Dalton. Y todos los fibrinolíticos, especialmente los que usamos en la actualidad, alteplasa o tenecteplasa, son muy grandes o son muy pesados. En teoría el bebé estaría protegido. En teoría ese miedo a que haya una hemorragia intraventricular inútero, pues no tendría que. El problema es lo que viene de la placenta hacia afuera y eso incluye el útero, eso incluye la misma adherencia de la placenta a la cavidad uterina. ¿Eso qué va a pasar con eso? Pues estudios que nos sugieran si eso es seguro usarlo o no, no existen. Por eso me parece que este estudio es muy importante. Entonces, lo que hizo el doctor Garman fue coger de todos esos estudios, sacar las patologías que habían. Entonces, había, por un lado, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. E incluyó reportes de casos, artículos de revisión, de varias fechas, obviamente, con una población muy heterogénea. Fueron 29 artículos dirigidos hacia este tipo de condiciones. Usaron varios agentes trombolíticos, un total de 189 pacientes en cuanto a la terapia trombolítica o sistémica o dirigida. Y miren lo que se encontró, que las complicaciones hemorrágicas no eran mayores al 1.6%. No hubo ninguna muerte materna que se pudiera asignar al uso de la terapia trombolítica. Hubo eventos hemorrágicos menores con el uso del RTPA y la streptokinasa, que reportan como gingivorragia, epístasis y un evento de hematuria, pero no hubo complicaciones graves en ese momento. Y las dos muertes de dos fetos se atribuyeron más que todo al estado como llegó la materna, porque llegó en un estado de shock muy grande, muy profundo, que generó una hipoperfusión
uteroplacentaria y pues generó compromiso de ese feto. Y por otra, porque la paciente después de la embolectomía quirúrgica fallida, pues su estado clínico se deterioró, se pudo salvar a la paciente, pero el bebé no, por el mismo concepto de fisiología de choque uteroplacentario. Entonces, de esta parte uno pensaría que las maternas con tromboembolismo pulmonar, uno podría considerar usar la terapia trombolítica si es una medida salvadora. Miren que me gustó mucho este artículo porque también habla de eventos neurológicos isquémicos. Entonces él dice, cogimos 11 artículos para 18 pacientes, la mayoría trombolizadas con RTPA en el contexto de SB y trombosis de seno venoso. ¿Y qué pudimos concluir? Que ninguna de que no hubo muertes maternas por la terapia trombolítica, que una muerte se debió a la disección aórtica para la angioplastia de una paciente que tenía un gran vaso obstruido y la llevaron a manejo invasivo, pero se le desgarró la aorta, no eventos hemorrágicos importantes o que comprometieran la estabilidad feto del binomio, pero sí documentamos un parto prematuro, 3 muertes fetales, un aborto espontáneo. Este sucedió a las 6 semanas, pero miren la carga de comorbilidad que tenía esa materna. Tenía una policitemia vera, 40 años, y una trombocitosis esencial. Pues, podríamos acuñarle esa pérdida a esos antecedentes, sí, pero tampoco podemos demostrar lo contrario. Y acá lo que dice el autor es que ninguna muerte se le pudo asignar a los trombolíticos y que las muertes fetales lastimosamente suceden porque la materna está en una condición muy crítica, ¿sí? Lo mismo que para la TBP y el TEP. Y miren que incluso en ese estudio se habla de maternas que tuvieron trombosis en válvulas mecánicas y un evento de infarto agudo de miocardio, que era una paciente con una carga comorbida y genética de hipertrigliceridemia bien importante. Entonces, de esto se encontraron 16 artículos que describían 24 casos. La mayoría era por trombosis de las válvulas, aunque hubo dificultades para definir en qué momento la paciente se le había a hacer una angioplastia versus una trombolisis sistémica, pues los resultados son importantes por el tipo de población que se estaba manejando. Y miren que en este escenario sí se reportaron 2 muertes maternas y 5 muertes fetales, 2 de ellas por muertes de la madre, 2 hemorragias graves y 2 hemorragias menores. Pero si uno analiza con detalle este tipo de enfermedad, pues es que una trombosis de válvula mecánica súbita que requiere una trombolisis emergente es un escenario catastrófico y más aún para una materna que sabemos tiene esos cambios fisiológicos instaurados tan tempranamente. Y eso también pudo impactar en considerar que la muerte materna pudo haber sido por el choque cardiogénico de origen valvular, más que por la terapia trombolítica. Pero entonces, ¿qué nos dice el doctor Garman? Cuando nosotros analizamos toda esa población, hay una cosa que nos debe llamar la atención, y es que la incidencia de esas enfermedades en el embarazo o el riesgo relativo de esas enfermedades durante el embarazo es poco superior a lo que aparece en una mujer no embarazada. Entonces uno esperaría que la mujer gestante que entra con un factor de riesgo al embarazo para un evento tromboembólico, pues desarrollará esto con mucho más frecuencia y realmente no es así. Y acá es donde nosotros tenemos que evaluar que es una población que muchas veces tiene los ojos puestos encima muy tempranamente. Entonces la materna se cuida, no estoy generalizando, pero sí hay una gran fracción de la población que empieza controles adecuados, va al especialista de manera oportuna, se toman los medicamentos juiciosamente, etcétera, y eso puede hacer que la incidencia de esto no sea tan elevada como uno esperaría respecto a la mujer que no se embaraza. Entonces, podemos concluir que pocas muertes maternas se debieron a la terapia trombolítica y que ninguna fue por terapia trombolítica en el escenario de TBP o TEP y por indicación neurológica. Y que esas pérdidas fetales que se documentaron en ese estudio, la mayoría fueron porque la mamá se murió, la madre se murió y porque la paciente estaba muy crítica al momento del ingreso, como
para que la fisiología de un recién nacido con toda su inmadurez fisiológica pues aguantara esa injuria y finalmente falleciera. ¿Qué nos propone entonces este estudio? Que el uso de las terapias trombolíticas en una mujer gestante debería considerarse de manera similar como cuando se indicaría en un paciente que no esté en embarazo y que lo ideal es usar los RTPA para el manejo de la condición que nosotros necesitemos para salvaguardar la vida del binomio, que están ampliamente disponibles, son asociados a menos complicaciones y menos sangrado, que requieren menos tiempo de aplicación, son más afines al plasminógeno y no inducen la antigenicidad de los componentes que se derivan de bacterias. Se han asociado con bajas tasas de hemorragia y en este estudio, que fue, pues, digamos, lo importante para esta charla, pues no hubo muertes maternas por hemorragias. Pero entonces yo me vengo más para adelante en esta línea de tiempo y me encuentro con este estudio del 2018 de la doctora Marina Sousa, y miren que algo nos llama la atención desde la entrada y es que incluyó la misma 56 artículos, los 231 pacientes, se hizo una revisión sistemática de trombolíticos en la gestación y llegaron a la misma conclusión. No encontramos ensayos aleatorizados ni prospectivos que involucren el uso de trombolíticos en la población gestante. Y esto es porque dentro de la bibliografía que se usó para realizar este estudio, en el mismo colegio obstétrico aparece el estudio del doctor Garman. Es que es muy importante tenerlo en cuenta y acá vuelven y lo incluyen y en esos 5 años pues no hubo un estudio, digámoslo, de mayor peso o impacto que pudiera aportar una idea, un concepto y un punto de vista diferente respecto a este tema de los trombolíticos en el embarazo. Entonces, ¿qué se concluyó para el 2018? La tasa de complicaciones del tratamiento trombolítico no parece ser mayor en una mujer embarazada que en una mujer no embarazada y que los malos resultados fetales se debía al estado crítico de la materna al momento de ofrecérsele la atención. Y finalmente llegamos a un punto muy interesante que puede abrirse a mucha discusión y es qué pasa cuando yo tengo una paciente que le acaban de hacer una cesárea y me toca trombolizarla. Eso fue una pregunta real de nuestro grupo, de nuestra rotación, y lo primero que se me ocurre a mí es, bueno, yo voy a trombolizarla y me imagino a la jefe viniendo con el trombolítico y con un checklist para mirar si podemos trombolizarla o no. Y entonces acá aparecen 3 puntos a tener en cuenta. Por un lado, es que la paciente tendría una contraindicación absoluta y lo puse en rojo porque puede que yo diga, no, el doctor opera muy bien, esa paciente no tiene sangradito en capa en todas las suturas que tiene internas, yo la trombolizo. Pero hay otro que puede decir, no, qué tal que se les haya pasado un microsangrado, algo pequeño, algo que medio cauterizaron y con todo este va y viene la paciente ya esté sangrando. Entonces es un punto interrogante válido a la hora de yo tomar esa decisión. Pero también tenemos contraindicaciones relativas y es que la paciente acaba de salir de una cirugía y está en embarazo. Entonces, o estaba en embarazo hace menos de 1 hora, 12 horas, 24 horas, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Y buscando la literatura más actual, me encuentro con estos estudios. Todos son reportes de casos, realmente no hay acá ensayos clínicos, ni mucho menos, pero son muy importantes y los organicé en un orden progresivo desde el tromboembolismo durante la cesárea hasta el tromboembolismo difícil diagnóstico en una fase aguda del puerperio. Entonces, este primero es muy importante, aunque es lo más raro, dice la literatura, dice el autor, este es el escenario más raro, no nos tocará a nosotros, pero lo quise incluir porque es trombolisis de una paciente en cuestión de cesárea. Entonces, es una multípara de 37 semanas que ya tenía 2 cesáreas previas, 2 abortos previos, 2 hijos vivos previos, 39 años, y al parecer era una cesárea electiva. Se le suspendió la asa y la tinzaparina previos al procedimiento y se programó para cesárea. El reporte del caso que dice, todo iba muy bien, la paciente evolucionó durante la cirugía muy bien, hubo un momento donde se manipuló la placenta para hacer pues el alumbramiento y la paciente empieza con disnea, desaturación, taquicardia, eh, y una presión que inicialmente responde a líquidos. Sin embargo,
sospechan un tromboembolismo, le hacen un POCUS y se encuentran que tiene un trombo en la cava, un trombo en la aurícula derecha, signos de hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué dicen? Pues esta paciente tiene ya un diagnóstico claro, empiezan a terminar el procedimiento, la paciente cada vez más se pone inestable, pues tienen que trombolizarla. Lo interesante de este reporte de casos es la forma como usaron el alteplasa, y es que ellos pasaron un bolo de 5 miligramos y ya pasaron la paciente a la unidad cointensivo y en el transcurso le pusieron una infusión continua de alteplasa, pero le hicieron un seguimiento ecográfico al trombo continuo y cerraron la infusión cuando se desapareció de la cava y de la aurícula derecha, y eso sucedió cuando iba más o menos 15 miligramos de la infusión. La paciente mejoró variables, la paciente no requirió ningún soporte diferente eh, a lo que ya se le había hecho en la unidad cointensivo. ¿El problema cuál fue? Que la paciente empezó para atrás, a sangrar, empezó otra vez a requerir vasoactivo, hemoderivados, empezó a hacer líquido libre en cavidad hasta que se le confirmó un hemoperitoneo. Terminó en histerectomía, pero después de eso y después de 24 horas de un corre-corre muy intenso, la paciente le fue muy bien y según el autor, al día de hoy sigue viva. Estos son otros dos reportes de caso también muy interesantes. Ya un escenario que puede estar más en nuestro escenario, ¿sí? Son dos pacientes, una con 34 años, obesa, un embarazo gemelar que tuvo que ser llevada a cesárea a las 24 semanas por un desprendimiento prematuro. Problemas, apenas la pasaron a sala de alojamiento conjunto, hizo paro cardíaco, actividad eléctrica sin pulso. Este caso me parece muy importante porque pues acá no hubo forma o el autor consideró trombolizar a la paciente sí o sí, pues ya estaba en paro, empezaron RCP, le pusieron el alteplasa, primero le pusieron 20 miligramos y después le pusieron una infusión de 60 miligramos. Eso se lo pasaron en 10 minutos y la paciente salió a ritmo de perfusión a los 20 minutos de la RCP. Acá ya cuando estaba en ritmo de perfusión le hicieron la ecografía o ya pudieron conseguir cómo hacerle la ecografía y se dieron cuenta que tenía cavidad derecha dilatada, que tenía la cava dilatada, que tenía signos de hipertensión pulmonar. Finalmente, cuando se estabilizó la paciente, la llevaron a estudios, ya no encontraron tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Pero la sugestión es que era un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Y este mismo autor reporta un escenario muy parecido de una paciente joven, previamente sana, con una gestación de 28 semanas que por la misma condición de desprendimiento de placenta requirió una cesárea urgente, pero esta esperó un poquito más y no hizo un paro tan súbito como la anterior. Empezó con disnea, dolor torácico, se les hipotensó, hizo taquicardia, como todo el conjunto clínico de un tromboembolismo pulmonar. La pasaron a una unidad de alta dependencia, ya le empezaron su heparina, pero lastimosamente hizo paro cardíaco, también actividad eléctrica sin pulso. Esta paciente pues ya le habían hecho el POCUS cuando ingresó a la UCI y pues querían evitar la trombolisis en esa paciente. Me imagino que era un médico diferente, un escenario diferente y un tiempo de ocurrencia muy diferente, aunque el autor fue el mismo que reportó los dos casos. Empezaron la reanimación, empezaron la trombolisis con un bolo de 40 miligramos y una infusión de 60 en 10 minutos. Miren que acá el bolo fue de 20, acá el bolo fue de 40, el otro escenario fue un bolo de 5 con un seguimiento ecográfico. La paciente acá retorna nuevamente a circulación espontánea 7 minutos después de la RCP, pero lo interesante, ambos casos terminaron en histerectomía. Sí o sí hacían código rojo. Y finalmente, este es el caso, pues, el último caso que me pareció muy interesante por la dificultad de diagnóstico que tuvieron y porque nos pone a veces los pies sobre la tierra a ver casos que no, donde el concepto de todo lo que brilla no es oro, es muy importante. Entonces tenemos una paciente de 31 años, le hicieron una cesárea a la semana 39, su trabajo de parto fue normal, pero el bebé venía grande, entonces decidieron pasar la cesárea. Durante el alumbramiento, nuevamente, la paciente con dolor en el pecho, taquicardia, desaturación, la ingresan a la UCI para vigilarla,
un electrocardiograma que aparte de la taquicardia muestra cambios en el segmento ST, sospechan una miocardiopatía posiblemente asociada al parto o periparto o gestacional, y hacen una ecografía que muestra una trombosis de la vena ilíaca, pero no muestra hipertensión pulmonar, no muestra aurícula derecha dilatada ni ventrículo derecho, muestra por el contrario un ventrículo izquierdo comprometido con fracción de eyección disminuida y un foramen oval con un cortocircuito izquierda-derecha. Como no sabían qué hacer con la paciente a medida que se les iba deteriorando, se les iba complicando, pues debe ser un infarto, pues pidámosle troponina, pues salió positiva. Pero entonces, ¿qué hacemos? No, no se puede. Y si es un TEP, ustedes le pidieron un dímero D y le salió en 4.000. Y miren que ahí es donde usted se da cuenta que incluso en otros países, en altas dependencias, también se complican pidiendo paraclínicos porque son pacientes complejos donde uno tiene que echarle mano a lo que tenga, ¿cierto? Finalmente, había un grupo que quería llevar la paciente a estudio de tromboembolismo, pero la inestabilidad clínica no lo permitía, la anticoagulan, le empiezan inotropía hasta que logran hacerle una angiografía por catéter. No podían pasarla al angiotac, no pueden hacerle una gammagrafía perfusión, ventilación perfusión, pero pues alguien sugiere llevarla a la angiografía. Si era un T, pues ahí mismo le van a poder hacer la trombolisis dirigida, y eso fue lo que se encontraron, que había un tromboembolismo masivo de alto riesgo, le hacen trombolisis dirigida a los coágulos en el árbol bronquial y a la paciente le da muy bien, pero en este escenario si no hizo código rojo ni necesitó ningún otro tipo de terapia después del manejo. Entonces, dentro de las conclusiones, y acá me apoyo de la Sociedad Americana de Hematología en sus recomendaciones 7 y 8, ellos que dicen, vea, no hay evidencia de peso para recomendaciones buenas o altas según el nivel de evidencia. Si usted tiene una embarazada con un proceso tromboembólico, en este caso una embolia pulmonar y disfunción ventricular derecha, pero la paciente está estable, no la trombolice. Por el contrario, si es un escenario amenazante para la vida, de inestabilidad hemodinámica, potencialmente mortal, el panel sugiere hacer trombolisis sistémica, además de hacer la terapia anticoagulante, o sea, manejar el paciente como un tromboembolismo de alto riesgo. Y ya mis conclusiones personales, pues es entender que es un escenario raro, pero que no quisiéramos enfrentarnos, ojalá no nos vaya a tocar, donde los escenarios tromboembólicos que amenacen la vida de una materna, nosotros tenemos que evaluar, individualizar el tratamiento y la terapia trombolítica, explicando muy bien los riesgos para ella y para su hijo, la posibilidad de que termine el embarazo, etcétera, pero que finalmente lo que nosotros debemos preservar es esa vida de la madre para preservar la vida del niño o del bebé, que la trombolisis en el posoperatorio de cesárea se puede hacer cuando la materna está en una condición tal que la merite, pero eso me lleva a una conclusión muy importante y no sé si ustedes la compartan, y es que si yo voy a trombolizar a una paciente en el contexto de un posoperatorio de cesárea, inmediatamente debería activar el código rojo, tener todo listo, llamar al ginecólogo y saber que la probabilidad de que esa materna, no por evidencia, sino por reportes de casos actuales, termine en una esterectomía va a ser muy alto y que no se nos vuelva la complicación de la trombolisis lo que nos lleve al deceso de la materna. Un código rojo, un hemoperitoneo, una falta de hemoderivados en nuestra unidad. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.